La tensión es insoportable. Los asistentes a la catedral apenas pueden creer lo que escuchan. El eco de la voz del arzobispo retumba contra las columnas centenarias, y cada palabra golpea con la fuerza de una confesión largamente contenida. Lo que debía ser una ceremonia solemne se convierte en una revelación inesperada que amenaza con sacudir los cimientos de la Iglesia misma. Ha llegado el momento de decir lo que nadie quiere escuchar, declara con el rostro encendido. En ese instante, el silencio se convierte en un aliado y la multitud contiene la respiración. Una misa que empezó con normalidad, acaba transformándose en un acontecimiento histórico. Y tú, que escuchas este relato, no podrás apartar la mirada. Quédate hasta el final, porque lo que se revelará cambiará para siempre la manera en la que entiendes la fe, la tradición y la verdad detrás de cada rito. Si te está gustando el vídeo, apoya el canal suscribiéndote. Gracias. Los fieles acudían a la catedral como cada domingo, vestidos de manera solemne, con ese aire de rutina que acompaña a las ceremonias religiosas. El órgano resonaba con notas graves que llenaban el recinto, y el incienso ascendía lentamente en espirales, creando un ambiente místico y silencioso. Nadie sospechaba que en cuestión de minutos aquel día pasaría a la historia, no como una misa más, sino como el escenario de una revelación que estremecería a toda la comunidad creyente. El arzobispo, figura respetada y de gesto severo, caminó hacia el altar con paso firme. Su presencia imponía, pero lo hacía sin necesidad de palabras. Era un hombre que durante décadas había mantenido una trayectoria intachable, siempre alineado con las reglas de la Iglesia, siempre obediente a la liturgia. Por eso, lo que estaba por suceder resultaba aún más impensable. Al comenzar la homilía, su voz sonó clara, casi solemne, siguiendo el curso habitual. Los asistentes se acomodaron en los bancos, algunos cerraron los ojos, otros inclinaban la cabeza como esperando la paz de un mensaje de esperanza. Pero entonces ocurrió algo extraño. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras pasaba las páginas de su discurso preparado. Se detuvo unos segundos más de lo habitual, respiró hondo, y con un movimiento brusco dejó los papeles a un lado. Su mirada recorrió la nave central, deteniéndose en cada rincón como si quisiera asegurarse de que todos lo escucharan. Un silencio inesperado se apoderó del lugar. Los fieles percibieron que algo estaba a punto de cambiar. Y así fue. Hoy no repetiré las palabras que me han sido dadas, pronunció con voz grave, cargada de tensión. El murmullo recorrió las filas de inmediato. Hoy hablaré con mi conciencia, y con el Dios que me pide que no calle más. Un estremecimiento recorrió la catedral. Nadie sabía cómo reaccionar. Los más devotos se persignaron apresuradamente, algunos sacerdotes en la primera fila fruncieron el ceño, y los jóvenes presentes, con la velocidad de reflejo de una generación acostumbrada a registrar lo inesperado, alzaron sus teléfonos para grabar lo que intuían sería un momento único. El arzobispo continuó, ya sin mirar sus notas, como quien libera un peso que lleva demasiado tiempo arrastrando. Su voz subió un tono, cada palabra golpeaba con fuerza contra las paredes de piedra. Lo que se nos ha hecho creer durante siglos no siempre ha sido la verdad. Y hoy, frente a ustedes, no puedo seguir siendo cómplice del silencio. El impacto fue inmediato. La frase retumbó en el interior de la iglesia como un trueno. Algunos se levantaron, indecisos entre salir o quedarse, otros miraban fijamente al altar como si no pudieran creer lo que escuchaban. El murmullo en la catedral apenas había cedido cuando el arzobispo alzó de nuevo la voz, con la firmeza de alguien que ya no tenía nada que perder. Su mirada estaba encendida, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque, generando ondas de incredulidad entre los fieles. Lo que ustedes celebran domingo tras domingo no es lo mismo que celebraban los primeros discípulos, proclamó. La misa que hoy conocemos fue moldeada, transformada y, en algunos casos, manipulada para servir a intereses que no siempre fueron espirituales. De inmediato, un silencio helado recorrió la catedral. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie osaba moverse. Los ancianos abrían los ojos con desconcierto, mientras algunos jóvenes grababan incrédulos, entendiendo que estaban ante un momento histórico. El arzobispo avanzó un paso hacia el altar mayor, con el rostro iluminado por los vitrales de colores, y continuó con una intensidad que estremecía. El mensaje original de la fe no estaba lleno de protocolos rígidos ni de símbolos acumulados. La mesa de los primeros cristianos era sencilla, comunitaria, sin jerarquías que controlaran la palabra.
Pero a lo largo de los siglos, la ceremonia se convirtió en un instrumento de poder, un ritual diseñado más para imponer obediencia que para transmitir el amor de Dios. Un murmullo creció entre los presentes, como un viento que amenaza tormenta. Algunas madres apretaban las manos de sus hijos, otros se inclinaban hacia sus acompañantes para susurrar lo que apenas se atrevían a pensar en voz alta. ¿Estaba acusando a la Iglesia de haber alterado la esencia misma de la fe? El arzobispo, consciente del efecto, no se detuvo. Cada gesto, cada palabra que repetimos mecánicamente fue añadido en un momento determinado de la historia, explicó con voz firme. No todo nació en el Evangelio, no todo fue revelado en la fe primitiva. Muchos ritos fueron creados por concilios cerrados, donde un pequeño grupo decidió que se conservaría y que se eliminaría. Se construyó un marco perfecto de obediencia, y en ese marco, hermanos míos, la misa se convirtió en un espejo parcial de lo que debió ser. Las palabras golpeaban las conciencias como martillazos. Un hombre en la tercera fila se levantó indignado y gritó que aquello era herejía, mientras otros lo hicieron callar con un gesto brusco, ansiosos de escuchar más. La tensión era tal que algunos sentían que el suelo mismo de la catedral vibraba bajo sus pies. El arzobispo respiró profundamente y agregó: durante siglos se nos ha pedido aceptar sin preguntar, repetir sin comprender, obedecer sin cuestionar. Pero la fe verdadera no se impone ni se administra desde un altar. La fe verdadera se comparte en libertad, en igualdad, sin disfraces ni cadenas. El órgano permanecía en silencio, los ayudantes en el altar no sabían qué hacer, y las cámaras de los teléfonos seguían encendidas, capturando cada palabra que ya se sentía irrepetible. Era la primera vez que un alto representante de la Iglesia se atrevía a decirlo con esa crudeza, frente a cientos de testigos y en plena misa. El aire estaba cargado de un dramatismo que nadie olvidaría jamás. Y lo que todos se preguntaban, mientras la voz del arzobispo resonaba bajo las cúpulas doradas, era si se atrevería a ir aún más lejos. Si te está gustando suscríbete. El rostro del arzobispo, iluminado por la tenue luz que atravesaba los vitrales, mostraba algo más profundo que la mera indignación. Era el reflejo de una batalla interna que llevaba años librándose en silencio, un fuego que había intentado contener durante demasiado tiempo y que, finalmente, había estallado frente a todos. Su voz se quebró por un instante, como si sus propias palabras lo desgarraran por dentro, pero enseguida recuperó la fuerza. He callado demasiado, confesó, y ese silencio me ha perseguido en cada noche de insomnio, en cada oración en soledad, en cada mirada a los ojos de quienes confían en mí. Los fieles comenzaron a sentir que no estaban escuchando a un clérigo rebelde, sino a un hombre al límite de su resistencia. No hablaba como quien busca escándalo, sino como alguien que ya no podía soportar la carga de un secreto. Su respiración se agitaba, sus manos se apoyaban con firmeza en el altar, y su mirada se perdía entre las columnas como si reviviera, en ese instante, las largas noches en que había decidido callar lo que ahora gritaba. Durante años, continuó con voz temblorosa, he tenido en mis manos documentos, cartas, testimonios que revelan cómo se manipularon ciertas verdades, cómo se ocultaron voces incómodas, cómo se impusieron decisiones que nunca nacieron del Evangelio, sino de intereses humanos. He visto a hombres jurar defender la fe mientras, en realidad, defendían sus propios privilegios. Y yo fui testigo y cómplice por callar. El silencio que siguió a esa confesión fue tan profundo que se escuchaba el crujido de los bancos de madera cuando alguien se movía inquieto. Algunos ancianos lloraban en silencio, otros negaban con la cabeza como si no pudieran aceptar lo que escuchaban. Los más jóvenes, con los ojos muy abiertos, parecían fascinados por la valentía de aquel hombre que, desde el mismo altar, estaba desnudando sus dudas y sus culpas. La catedral entera se transformó en un confesionario colectivo, donde el arzobispo no solo revelaba secretos de la misa, sino también su propio tormento interior. De pronto, golpeó con la palma abierta el altar de mármol, y el eco retumbó en todo el recinto. He pedido perdón a Dios cada noche, pero ya no me basta. Ahora debo pedir perdón a ustedes, porque fui parte de un engranaje que repetía gestos vacíos mientras la esencia verdadera de la fe quedaba relegada al olvido. Sus ojos se humedecieron, y su voz, aunque firme, transmitía una vulnerabilidad que conmovía incluso a sus detractores. En ese momento, la tensión se volvió insoportable. No solo estaba cuestionando el rito,
estaba cuestionándose a sí mismo, despojándose de toda autoridad para hablar como un hombre que había sido vencido por su conciencia. La lucha no está afuera, dijo finalmente. La lucha ha estado siempre aquí dentro, en mi corazón, entre el deber impuesto y la verdad que gritaba en silencio. Y hoy, hermanos míos, ya no puedo callar más. El público quedó petrificado. La misa había dejado de ser misa. Se había convertido en un escenario de catarsis, en el testimonio de un hombre que, al romper su silencio, arrastraba con él la fe, la duda y la esperanza de cientos de almas. Pero en los rincones oscuros de la catedral, algunos clérigos se removían con inquietud, conscientes de que cada palabra pronunciada estaba derrumbando siglos de obediencia. Y todos sabían que lo peor estaba por llegar. El eco de las últimas palabras del arzobispo aún vibraba en las paredes de la catedral cuando un movimiento brusco sacudió los primeros bancos. Los sacerdotes que lo acompañaban en el altar intercambiaban miradas de alarma, incapaces de ocultar el miedo. Uno de ellos, un hombre joven con sotana negra y rostro desencajado, se inclinó hacia el arzobispo intentando susurrarle algo al oído, quizás un ruego desesperado para que se detuviera. Pero el arzobispo, con un gesto seco de la mano, lo apartó con firmeza. El gesto fue claro, no pensaba callar, no pensaba retroceder. El murmullo entre los fieles crecía como un río desbordado. Algunos aplaudían con fuerza, emocionados, convencidos de que por fin alguien dentro de la jerarquía se atrevía a decir lo que muchos intuían en silencio. Otros, en cambio, se levantaban indignados, gritando palabras como blasfemia y traición. Una anciana lloraba desconsolada en la tercera fila, repitiendo en voz baja que aquello no podía ser verdad, que era el demonio tentando al pastor. La tensión se hacía insoportable, y cada segundo que pasaba parecía abrir una grieta más profunda entre la multitud. Los clérigos más cercanos intentaban mantener la calma, pero era evidente que estaban perdiendo el control de la situación. Uno de ellos se levantó abruptamente, con la voz alzada, pidió silencio. Esto debe parar aquí mismo. El altar no es un lugar para sembrar confusión entre los fieles. Pero lejos de calmar a la multitud, sus palabras encendieron aún más los ánimos. Un grupo de jóvenes, desde el fondo de la nave, respondió con un grito: «Queremos escuchar la verdad, déjenlo hablar». La catedral se convirtió en un campo dividido entre quienes defendían al arzobispo y quienes exigían que lo retiraran del púlpito de inmediato. El arzobispo, en medio del caos, levantó los brazos pidiendo silencio. Su voz se impuso nuevamente, grave, firme, pero ahora con un matiz de desafío que no pasaba desapercibido. «Mejor perderlo todo que traicionar mi conciencia», exclamó, mirando directamente a los sacerdotes que lo observaban con furia contenida. «Si hablar me cuesta el cargo, que así sea. Pero no dejaré que la mentira siga siendo el alimento de nuestras almas». Un murmullo de aprobación estalló entre los fieles que lo apoyaban, seguido de aplausos que resonaban como un estallido en las bóvedas de piedra. Al mismo tiempo, un grupo de clérigos intentó acercarse para detenerlo, pero la multitud se interpuso, bloqueando el camino. Era una escena impensable, fieles enfrentándose a sacerdotes, dentro de la misma catedral, todo por la palabra de un arzobispo que se había atrevido a romper el silencio. Los teléfonos móviles seguían grabando cada detalle. Algunos medios de comunicación locales, alertados por la rapidez de las redes sociales, ya enviaban periodistas a la catedral. Lo que estaba sucediendo allí dentro no tardaría en explotar hacia afuera, multiplicado, amplificado, imposible de controlar. Dale al like y suscríbete al canal, gracias. El caos en la catedral alcanzaba un punto insoportable. Los gritos se entremezclaban con los aplausos, las súplicas con los insultos, y el eco de cada voz se multiplicaba bajo las bóvedas como si las paredes mismas se convirtieran en testigos de un juicio sin precedentes. El arzobispo, en el centro de todo, permanecía erguido frente al altar, con la mirada firme y el rostro encendido por la intensidad del momento. Sabía que ya nada volvería a ser igual. Su ministerio, su cargo, su lugar en la iglesia estaban acabados, pero lo que aún tenía en sus manos era mucho más poderoso: su voz. Con un ademán de autoridad, levantó los brazos y pidió silencio. El murmullo tardó en apagarse, pero poco a poco, como si todos comprendieran que estaba por pronunciar sus últimas palabras, la multitud se fue calmando. Entonces, con un tono grave que retumbaba en cada rincón del templo, habló: «No se queden con lo que han escuchado hoy como si fueran palabras mías. No me crean por ser arzobispo, no me sigan porque hablo desde este altar. Busquen ustedes mismos, investiguen, lean,
cuestionen. La fe verdadera no necesita guardianes ni cadenas. La fe verdadera resiste cualquier pregunta, porque nace de la libertad y se sostiene en la verdad. El silencio fue absoluto. La frase cayó con el peso de una sentencia eterna. Algunos cerraron los ojos, conmovidos por la fuerza de aquellas palabras, otros lloraban abiertamente, mientras unos pocos, incapaces de soportar lo que consideraban una herejía, se levantaron y abandonaron el lugar entre murmullos de indignación. Pero la mayoría permaneció inmóvil, como si comprendieran que estaban siendo testigos de algo irrepetible. El arzobispo respiró hondo y, por un instante, su voz se suavizó, dejando ver al hombre detrás de la figura eclesiástica. Si hoy me callaran, si me quitaran el cargo o me encerraran en el silencio, nada de eso importaría. Porque la semilla ya está sembrada en ustedes. La verdad, hermanos, no puede ser enterrada para siempre. Y aunque hoy me cierren las puertas, sé que Dios abrirá caminos donde la mentira no pueda sostenerse. Los fieles comenzaron a aplaudir. Al principio fueron unos pocos, pero pronto el aplauso se expandió como un fuego imparable. Un rugido de manos resonó en la catedral, mezclado con vítores y gritos de apoyo. El sonido era tan intenso que hizo temblar las paredes de piedra. Los sacerdotes que intentaban detenerlo se vieron sobrepasados, incapaces de contener la avalancha emocional que había desatado. Entonces, en un gesto inesperado, el arzobispo bajó del altar y se dirigió hacia el centro de la nave. No llevaba báculo ni mitra, había dejado atrás todos los símbolos de poder. Caminaba como un hombre más entre la multitud, y mientras avanzaba, la gente lo rodeaba, algunos tocaban sus manos, otros lloraban a su paso. Era como si en ese momento se despojara del peso de su jerarquía para convertirse en lo que siempre había querido ser, un pastor que caminaba junto a su pueblo. Las puertas de la catedral se abrieron de par en par. Afuera, una multitud ya se había reunido alertada por los rumores que corrían como pólvora en las calles y en las redes sociales. Cuando el arzobispo salió, lo recibió un mar de cámaras, micrófonos y voces ansiosas. La noticia había traspasado los muros del templo y se expandía como un escándalo imparable. Lo que había dicho no tardaría en recorrer el país, en pocas horas, el mundo entero. Antes de retirarse, pronunció su última frase frente a todos, mirando tanto a los fieles como a las cámaras que lo enfocaban: no teman a la verdad. Teman a quienes la ocultan. Con esa sentencia, se abrió paso entre la multitud. Unos lo vitoreaban como un héroe, otros lo maldecían como un traidor, pero nadie permanecía indiferente. La misa había terminado, pero lo que comenzaba en ese instante era mucho más grande, un terremoto que sacudiría no solo a la iglesia, sino a toda la sociedad. El arzobispo había encendido una llama que ya nadie podría apagar. Recuerda, si te gustan estos vídeos, apoya el canal y suscribirte al para no perderte ninguna historia.